Quiero que preste mucha atención a este poderoso mensaje, cómo Dios se está llamando a que su pueblo se santifique. Lamentable ver cuántos cristianos en estos tiempos no están preparados. Por eso, prepárate ya, Jesucristo viene. La Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El hombre cristiano ya no hace su voluntad, sino que se sujeta a la voluntad de su Señor. Se sujeta a la voluntad de Jesucristo, de la palabra bendita de Dios. Así debe de vivir la iglesia de nuestros tiempos. La iglesia de hoy no está haciendo estas cosas. Y el Señor nos está llamando, nos está hablando con urgencia, porque el tiempo se nos acaba. Él viene por su pueblo y la iglesia no lo está esperando. La iglesia no está preparada. La iglesia está viviendo en rebeldía. La iglesia está viviendo en desobediencia. Se está tolerando el pecado como Dios se lo dijo a una de las iglesias en Apocalipsis. Pero yo tengo contra ti, le dijo, que toleras que esa mujer llamada Jezabel, aleluya, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Hay que parar con ese jueguito. Traigamos la santidad delante de Dios. Vivamos en santidad. Seamos celosos del altar de Dios, celosos de la palabra. Volvamos a predicar contra el pecado y prediquemos la santidad, aunque se moleste la gente. Recuerda que Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La humanidad ya está cansada de mensajes baratos, tibios, insípidos, sin presencia de Dios, sin un auténtico celo por la verdad del evangelio. Necesitamos hombres que se atrevan a predicar esta verdad, que no le tengan miedo al diablo ni a la gente, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es urgente, el tiempo se nos acaba. El tiempo se nos va. Cristo viene por su iglesia y su iglesia se está desviando, su iglesia se ha torcido. Por favor, iglesia amada, vuélvete al Señor. Tú que me escuchas a través de las redes sociales, comparte este momento que estamos en vivo. Comparte con el mayor número de personas posible. Necesitamos alcanzar a todos los que están necesitados. Necesitamos alcanzar al perdido, al borracho, al drogadicto, al hermano que se ha desviado de la verdad, que se ha apartado de la santidad verdadera delante de Dios. No siente dolor, no siente dolor estar en un templo vacío, muerto, sin la presencia de Dios. No siente dolor estar sentado en la sala de tu casa y no sentir la presencia de Dios contigo. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué hay tanta tibieza espiritual? ¿Por qué usted entra a los templos en nuestros días y no hay presencia de Dios? No hay manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué los demonios se dan el lujo de tener personas atadas y oprimidas en nuestros templos? Porque tenemos enojado al Espíritu Santo de Dios, como lo dice aquí la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios está enojado? Porque hemos sido rebeldes. Mas ellos fueron rebeldes. Aleluya. E hicieron enojar su Santo Espíritu. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y les dice estas palabras. En Efesios capítulo 4, versículo 30. Ustedes lo saben. Yo siento una aflicción en mi espíritu en este momento. Y deseo con todo mi corazón despertar la conciencia de alguno. Deseo que esto despierte la iglesia de Jesucristo. No sigas ofendiendo al Señor. No sigas cometiendo ese pecado oculto, ese adulterio, esa fornicación. No sigas guardando esas raíces de amargura, resentimientos, odio, falta de perdón. Toda esa rebeldía tiene enojado al Espíritu Santo. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, Efesios 4:30, no contristéis. En otra traducción dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios,
es santo. Que nunca se te olvide que en este momento de la historia, desde el día de Pentecostés, desde el día que Cristo fue ascendido al cielo, Él lo dijo claramente: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría para estar con vosotros. Pero si yo me fuere, dijo Jesucristo, yo os lo enviaré para que esté con vosotros. Y yo soy testigo del poder de Dios. Tú también eres testigo. En este momento, el Espíritu Santo de Dios es el que mueve la iglesia. Es el que le da la autoridad y el poder a la iglesia para servir a Dios. Pero ¿cómo podremos resistir el mal de nuestros tiempos? La maldad que pulula por nuestras calles, que se han introducido en nuestros templos. ¿Por qué el mundo, el pecado, la rebeldía, gente endemoniada, por qué eso ha llegado hasta nuestras iglesias? Porque el Espíritu Santo está contristado. Nuestro amigo, nuestro aliado, nuestro compañero, nuestro paracleto, la tercera persona de la Trinidad, como lo dice la Biblia claramente: si yo me fuese, les enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero qué doloroso es que el Espíritu Santo lo tenemos en este momento contristado en nuestras iglesias. Por eso es que el apóstol Pablo escribe esa carta desde la prisión a los hermanos de Éfeso y les dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual, les digo, fuisteis sellados. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él no viene a buscar rótulos, Él no viene a buscar denominaciones, Él no viene a buscar concilio, Él viene a buscar los sellados con su Santo Espíritu. Por eso te lo repito: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para vuestra redención. Cuando Él venga, Él va a buscar a los que están sellados, que son propiedad de Él. Toda persona, desde el momento que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, es sellado con el Espíritu Santo de Dios y pasa a ser propiedad de Dios. Y no solamente eso, hermanos, el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas a los Corintios: ¿o ignoráis, le dijo, que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Oh, bendito sea el Señor. Por eso yo te ruego en este momento: ya no sigas siendo rebelde. La rebeldía contrista el Espíritu Santo. La rebeldía hace enojar al Espíritu de Dios. Y por eso se ha ido de nuestros templos. Por eso nuestros templos están llenos de cadáveres espirituales, de gente muerta espiritualmente. No hay vida, no hay poder, no hay unción, no hay lágrimas. Cuesta ver un derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y como no hay derramamiento del Espíritu Santo, estamos buscando estrategias humanas para sustituir el mover del Espíritu. Hemos puesto muchachas a danzar en los púlpitos con la banderita. Gloria a Dios. No te digo que por eso te vas a ir al infierno. No, pero óyeme bien lo que te digo. Sobre todas las cosas, busca la llenura del Espíritu Santo. Busca el poder auténtico de Dios, de aquellos tiempos pasados, donde el poder de Dios se movía en las iglesias. Los endemoniados eran libres, los cautivos eran libres para la gloria de Dios. Los borrachos salían sin deseo de volver a tomar. Los drogadictos eran libres de las drogas. El que era malcriado dejaba las malas palabras y se volvía un hombre de bien. El ladrón dejaba de robar. El adúltero abandonaba el adulterio. El fornicario se apartaba de la fornicación. El mentiroso dejaba de mentir. ¿Sabes por qué, hermanito? Porque solamente el Espíritu Santo de Dios es el que te da el poder, la unción para servirle a Dios en espíritu y en verdad. Sin Él tú no eres nada.
Pablo decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y por eso quiero llevarte nuevamente a este texto bendito de la Biblia, de Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes. ¿Vas a hacer tú lo mismo? ¿Te vas a mantener en ese estilo de vida? ¿Vas a dejar que el diablo te arrastre y haga contigo lo que le dé la gana? Para ese jueguito. En el nombre de Jesús te reto. Para ese jueguito. Ponte del lado de Dios. Dile al diablo, hasta ahora se termina este estilo de vida que he llevado. Se termina esta rebeldía en mi vida. Convoca a tu familia, llama a tus hijos, llama a tu esposa, llama a los allegados a ti. Comparte este mensaje. En este momento compártelo porque estamos en vivo y que podamos alcanzar a todo ese pueblo que tanto lo necesita. La iglesia necesita en este momento un despertar auténtico del poder de Dios. Pero ¿dónde está el problema, hermanitos? ¿Dónde está el problema? Porque hay que atacar el problema. Si tú quieres ser sano de una enfermedad, tenés que atacar la enfermedad con la medicina adecuada. Si queremos que la iglesia de Jesucristo se sane espiritualmente hablando, necesitamos atacar el mal que tenemos dentro de la iglesia. Y lo que hoy tenemos en la iglesia es gente que no es sumisa a Dios, que no se sujeta a sus líderes, que no obedece a sus pastores, que son obsoletos, que ellos son como ovejas sin pastor. Tenemos las iglesias llenas de cabros. Y razón tenía Charles Spurgeon cuando dijo, yo temo, dijo, que algún día, en lugar de estar pastoreando iglesias, ovejas, estaremos entreteniendo cabros. Qué palabras de ese hombre. Y verdad de Dios que eso es lo que tenemos hoy, hermano. Y eso está escrito en la Biblia. Que habrán cabros y habrán ovejas. Procura ser una oveja del Señor. Pero aquí esto es doloroso. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. Pregúntale al Señor en este momento. Pregúntale. Ahí donde estás. Habla con el Señor. Sé honesto, sé sincero. Abre el corazón. No te engañes a ti mismo. Porque a Dios nadie lo engaña. Lo dice claramente Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, dice el apóstol Pablo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nadie se burla de Dios. Nadie. Yo no conozco un ser humano que sea demasiado listo para burlarse de Dios. No lo conozco. Usted puede hacer en la iglesia, evadir al pastor, evadir a los líderes, burlarse de los pastores, burlarse de los predicadores, burlarse de la misma iglesia, burlarse de su familia. Pero yo te digo una cosa, jamás podrás burlarte de Dios. Jamás. Te estás engañando a ti mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Anótalo, escríbelo, memorízatelo. Métetelo en el alma. Dios no puede ser burlado. Por eso yo te reto a que seamos íntegros, honestos, transparentes. Deja que el poder de la palabra bendita de Dios cale profundo en tu alma. No vivas en ese engaño. No te dejes engañar por el diablo y caer en esa trampa de la mentira y el engaño de Satanás. No lo permitas. Sé sabio, sé inteligente. Dios te dio sabiduría. Usa tu sabiduría para el bien. No caigas en las trampas del enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. Dime, te hago una pregunta. ¿A dónde vamos a llegar si tenemos enojado al Espíritu Santo? ¿A dónde? Dime a dónde va a ir la iglesia. ¿Qué va a ser de nosotros cuando se levanten los brujos, los santeros, los hechiceros, el diablo, los demonios y ataquen la iglesia? Porque yo te voy a decir algo, el diablo tiene muchas estrategias para hacerle daño al pueblo de Dios. Porque a veces nos parece que cuando el hermanito ya se fue a la barra, a la discoteca, a las drogas, al pecado, al adulterio, al mal,
desenfrenadamente, es que ya el diablo se lo llevó. No te engañes con eso. El diablo ahora no necesita sacarte de la iglesia. Te deja en la iglesia perdido. Eso es más peligroso todavía, porque estamos perdidos y con la Biblia en la mano, apartados de Dios, viviendo en rebeldía y sentados en la silla de la iglesia. Eso es peor todavía. ¿Cómo fue que el diablo se nos vino metiendo a la iglesia? ¿Cómo es que el mundo se nos metió a la iglesia? ¿Cómo ocurrió esto? Porque la Biblia dice claramente, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo, no seamos rebeldes. Hermanito, todos los que estamos en la iglesia somos conscientes cuando nosotros empezamos a descuidarnos espiritualmente. Todos. Nadie puede decir yo no me di cuenta. Nadie puede pecar de inocente o de ignorante. Nadie. Porque Dios te dio la capacidad de meditar, de pensar, de reflexionar, de entender. Dios le dio sabiduría al ser humano. Y cuando tú eres cristiano y tienes la mente de Cristo, todavía tienes una sabiduría más elevada, porque es la sabiduría de Dios. Y por eso, queridos hermanos, hoy yo les hago este reto a todos los que me oyen. No seamos más rebeldes. No enoje el Espíritu Santo. No comete ese error. Por favor, recapacita. Pregúntale en este momento, pregúntale: Señor, ¿te agrada la vida que llevo? ¿Te agrada cómo hablo? ¿Te agrada cómo visto? ¿Te agrada cómo trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? Habla con el Señor. Habla. ¿Te agrada cómo te sirvo como cristiano? ¿Te agrada la vida cristiana que estoy viviendo? ¿Cómo me comporto en la iglesia? ¿Cómo me comporto en el trabajo, en la escuela, en la universidad? Habla con el Señor. El Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo le dará testimonio a tu espíritu de lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No te pierdas. No te pierdas. Y sigue diciendo aquí: e hicieron enojar su Santo Espíritu. Escucha bien lo que viene, porque muchos están contentos porque dicen: no, hermano, me salí de la iglesia y me prosperó el negocio, no tengo enfermedades, la cuenta bancaria está al tope, no tengo deudas, tengo todos los papeles en regla, todo me va de maravilla. Ten cuidado. Ten cuidado. Por eso Jesucristo lo dijo claramente. Mateo 16:26. Porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve el poder si tienes vacío el corazón? Si estás muerto espiritualmente. Si tienes enojado al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes cuál es el peligro? Cuando la rebeldía se apodera de tu corazón. Y no caigas en este error, porque a veces la gente dice: no, hermano, es que yo no voy a hacer lo que el pastor diga. No, tú obedeces la palabra. Y cuando tú obedeces la palabra, obedeces a tu pastor. Obedeces a tu líder, porque eso es bíblico. ¿O qué quiere usted? ¿Que saquemos eso de la Biblia también? Si fue Dios el que lo estableció. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos darán cuenta por vuestras almas. Eso es bíblico. Eso no es un invento. Eso está en la Biblia. Por lo tanto, aquí viene lo tremendo, hermano. Porque la rebeldía te va a llevar a una destrucción. La rebeldía te va a llevar a una desgracia. Aquí dice, mira, escucha. Por lo cual se les volvió enemigo. O sea, el Paracleto divino, el Consolador, el que tiene que guiar la iglesia, el Espíritu Santo. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Si en lugar de guiarte se vuelve tu enemigo y empieza a pelear contigo. Porque aquí dice, y él mismo
y él mismo peleó contra ellos. Yo no sé si tú piensas que vas a ganar esta guerra. Hace tiempo, hace rato que Dios te viene hablando. Hace tiempo que Dios te está exhortando, te está llamando la atención. Iglesia, despierta. Iglesia, regrésate. Iglesia, búscame. Apártate del pecado, vive en obediencia, vive en santidad. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está llamando a la iglesia y la iglesia está ignorando la palabra. La iglesia está viviendo como le da la gana hasta que nos llegue el momento del dolor, de la angustia, de la batalla. ¿Vas a esperar que el Espíritu de Dios empiece a pelear contigo? ¿Vas a esperar el día de la angustia, el día del dolor, del sufrimiento, cuando te sientas en un callejón sin salida? Ahora mismo el amor de Dios te está alcanzando. Escucha lo que te voy a decir. Isaías 55, versículo 6. Esa palabra también es para ti. Ya no sigas rebelde. Ya no sigas oponiéndote a la voluntad de Dios. Dios te está llamando. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová. Recibe esa palabra. Recibe ese consejo de Dios para tu vida. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Llámale. No esperes que sea mañana. No esperes el día malo. No esperes estar en una cárcel, en un hospital. No esperes que el juicio de Dios te alcance. No esperes que el Espíritu Santo de Dios empiece a pelear contigo y empieces a perderlo todo, y después de tener bendición, de tener cosas materiales, termines en la calle por rebelde, por darle la espalda a Dios. Sé sabio. La voz de Dios te habla a través de su palabra. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, dice la Biblia. Llamadle en tanto que está cercano. Dios está cerca de ti en este momento. Dios te está llamando, iglesia. Dios te está llamando, hermanito, amigo que me escuchas. Dios te está llamando. Él te dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Esto es urgente. Llámalo inmediatamente. Tírate de rodillas. Clama al Dios de la gloria. Dile: no me sueltes, por favor. No me sueltes. Agárrate de la mano de Dios. ¿Por qué tienes que esperar el día malo? ¿Por qué tienes que, aleluya, reconocer tu condición hasta que estés metido en un callejón sin salida, en un problema terrible, en una cárcel, en un hospital? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí dice: por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Oh, qué terrible sería eso, hermano. Qué terrible. Esto se vio hasta en la iglesia primitiva. Recuerda cuando Ananías y Zafira le prometieron algo a Dios y no se lo cumplieron. Le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y Pedro le dijo: no habéis mentido a los hombres, sino a Dios, le dijo. Y cayeron muertos a los pies de los apóstoles. ¿Por qué, hermanitos? Tenemos que esperar que venga el día malo. Por favor, es el momento de buscar a Dios más que nunca. La iglesia tiene que entender. Por favor, yo hablo esto con angustia porque siento que Dios nos va a dar un sacudimiento terrible. Porque hace rato que Dios viene hablando. Hace rato que Dios está llamando nuestra atención. Ha visto nuestro caminar. Ha visto nuestra rebeldía, nuestra indiferencia, nuestra apatía. Usted ve en las iglesias, hermano, la gente están en los celulares texteando, recibiendo llamadas en pleno mensaje, en pleno culto, masticando chicle, indiferentes, se salen 10 veces al baño, hacen lo que les da la gana. No hay reverencia, no hay respeto, no hay temor de Dios. Por favor, iglesia amada, ya no seamos rebeldes al Señor. Ya no. Aleluya. Escucha lo que le dijo el Señor a Jerusalén. Jesucristo dijo en Mateo 23. Mateo 23, versículo 37.
38 y 39. Escucha bien eso. Mateo 23, 37, 38 y 39. Esto es impactante. Jesús, el Señor de la iglesia, mi Salvador, tu Salvador, le dijo a aquel pueblo, a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Le dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y le dice, y no quisiste. Estas palabras hoy no son para Jerusalén. Estas palabras hoy son para la iglesia. Iglesia, iglesia, iglesia de Jesucristo. Escucha lo que te dice el Señor. ¿Por qué desprecias la palabra? ¿Por qué desprecias a los profetas de Dios que ha levantado para hablarte? ¿Por qué? Dios le decía a este pueblo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué rechazamos hoy a la palabra? ¿Por qué rechazamos? Dios le está hablando a su iglesia: iglesia amada, y vuélvete. Vuélvete a la santidad verdadera. Vuélvete al evangelio genuino, bíblico. Volvámonos a la senda antigua. Hay una cantidad de falsos predicadores y pastores y profetas por ahí que te dicen que Dios solo mira el corazón. Iglesia, vuélvete a la palabra. Eso es engaño, eso es mentira. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice la Biblia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso es Biblia. Eso no es cuento de hadas. Eso no es mentira. El mismo Dios de paz os santifique por completo, no a medias, no en partes, por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bendita palabra de Dios. Eso no es legalismo. Eso no es religiosidad. Eso es el auténtico evangelio puro y santo, sin quitarle ni agregarle. Si tú amas la palabra, di amén. Si estás de acuerdo con lo que te estoy predicando, dale gloria a Dios y comparte el mensaje para que muchos sean alcanzados para la gloria de Dios. La iglesia necesita con urgencia. Lo dije hace unos días predicando en otro estado. La iglesia está en cuidados intensivos, le dije, hablando espiritualmente. La iglesia está agonizando. La iglesia no está como Cristo quiere que esté.